Bueno, en este apartado vamos a estudiar los resistores variables, ¿vale? Hasta ahora solo habíamos visto los resistores fijos, que eran los resistores que tienen un valor de la resistencia constante, es decir, que tienen un valor dado de la resistencia y siempre va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver resistores que pueden cambiar el valor de su resistencia respondiendo a estímulos externos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los primeros que vamos a ver son los potenciómetros, ¿de acuerdo? ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es un resistor en el que podemos variar el valor de su resistencia moviendo un tornillo o una palanca, ¿de acuerdo? Es decir, de forma mecánica, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una resistencia máxima que será la que venga definida en el propio resistor, ¿de acuerdo? En la escrita, y tiene una resistencia mínima que suele ser 0, es decir, que deja pasar toda la corriente por él, es decir, que funciona como un conductor. Entonces, según necesitemos, lo podremos ir variando de forma mecánica moviendo o este tornillo o una palanca, ¿de acuerdo? Bien. ¿Para qué se usan este tipo de resistores? Pues se suelen emplear como reguladores de intensidad. Es decir, a más resistencia dejará pasar menos intensidad y al revés. Cuando bajemos la resistencia dejaremos pasar cada vez más intensidad y eso se puede traducir pues en aplicaciones de control, por ejemplo, de luminosidad, es decir, para variar la intensidad lumínica de una bombilla o también de sonido, ¿vale? Por ejemplo, pues para el altavoz de un cassette o de la televisión, es decir, cuando quieras regular cualquier tipo de intensidad de un receptor, incluso de un motor, ¿vale? Si quieres que gire más deprisa o más despacio, por ejemplo, el acelerador de un coche es una palanca que básicamente mueve un potenciómetro, ¿de acuerdo? ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño circuito con una bombilla, ¿de acuerdo? Que ahora lo tenemos en su intensidad máxima, que son 500 ohmios. Como veis, la bombilla aquí no luce o luce muy poquito. ¿Y eso a qué se debe? ¿Veis? Eso se debe a su resistencia máxima. Si muevo la palanca y empiezo a bajar la intensidad, veis cómo la luminosidad de la bombilla aumenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras disminuyo la intensidad, disminuyo la resistencia, aumenta la intensidad que circula por esta bombilla, ¿de acuerdo? Resistencia máxima, luminosidad casi cero, resistencia mínima, es decir, en este caso cero, es como si no estuviera y tendríamos el máximo de intensidad. Por ejemplo, aquí tendríamos 90 miliamperios, sería la intensidad de todo el circuito, ya que solo hay dos resistencias en serie, por lo tanto la intensidad es todo el rato la misma. Si lo pongo por ejemplo por aquí, ¿veis? De 90 que teníamos pasa a 22,64 miliamperios, es decir, he aumentado la resistencia y disminuye la intensidad que circula por todo el circuito, por lo tanto la que circula también por el receptor. ¿De acuerdo? Bien, si en vez de poder mirarlo en el circuito quisiéramos calcular la intensidad, ¿de acuerdo? Lo único que tendríamos que hacer es utilizar la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que V es igual a I por R, ¿vale? En este caso teníamos una tensión de 9 voltios. Si, por ejemplo, pusiéramos una intensidad de, yo que sé, 300 ohmios, ¿vale? Lo pondríamos donde la resistencia y la intensidad sería 9 entre 300, ¿de acuerdo? Que
Si hacemos la división, será 9 entre 200, que será 0,03 amperios, o lo que es lo mismo si lo multiplicara por 1030 miliamperios. ¿De acuerdo? Y así podríamos calcular con cada valor de la resistencia que quisiéramos. ¿De acuerdo? Bien. Después tenemos otro tipo de resistores variables, ¿vale? Que son aquellos que dependen de la intensidad de luz que reciban del exterior. Se llaman resistores LDR. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo funcionan estos resistores? Pues en condiciones de oscuridad, es decir, cuando hay poca luz, su resistencia es muy alta, es decir, deja pasar poca intensidad de corriente. Y si se ilumina, mientras más se vaya iluminando, su resistencia va disminuyendo, ¿vale? Es decir, va dejando pasar cada vez más corriente. Es decir, mientras más se ilumine, más pequeño es el valor de su resistencia. ¿De acuerdo? Si os fijáis, tenemos otro aquí. Aquí sería este, ¿de acuerdo? Si cerramos el circuito, tenemos un LED que se ilumina con luz roja, con mucha intensidad lumínica, mucha luz, con lo cual tengo una resistencia pequeña que si yo voy variando, ¿ves? Cada vez tiene menos luz, con lo cual su resistencia va aumentando, pasa de 400, pero la resistencia va aumentando. 400 ohmios, 800, 1200 kilo ohmios, esto es 1,2 por 1000 ohmios, ¿vale? Aquí serían 4,8 kilo ohmios, es decir, 4800 ohmios, ¿vale? Resistencia muy grande. Y si os fijáis, según voy aumentando la resistencia, mirad lo que pasa con la luminosidad del LED. Menos. ¿Por qué? Porque cada vez dejo pasar menos intensidad, con lo cual le llegan menos electrones al LED y además les llega también con menor energía cada electrón. Es decir, aquí le llegarán con, cuando hay 400 ohmios, aquí cada electrón tiene 1,91 voltios. ¿Vale? Y tengo 17,72 miliamperios. Si aumento la resistencia, fijaos, ahí, tengo 3,56 miliamperios, es decir, menos, y 1,87 voltios, es decir, cada electrón solo lleva 1,87 voltios de energía. Y por eso la luminosidad es más pequeña. Bien. ¿En qué aplicaciones tiene? Pues se utilizan como sensores sobre todo de luz, lógicamente, ¿vale? Para, por ejemplo, el encendido apagado automático de luces del coche o de cualquier otro lugar, un detector de iluminación de flashes para cámaras, células fotoeléctricas, etc. ¿Vale? También incluso para sistemas de alarma. Detección de humos, ¿de acuerdo? Todo lo que varíe la luminosidad que pueda recibir el resistor, el LDR, se podrá controlar con él. ¿De acuerdo? Bien, este es el aspecto que tienen los LDRs que utilizaríamos en el taller más adelante. Bien, después también tenemos resistores que pueden depender de la temperatura. Y al contrario que con las LDR, que solo tienen un modo de funcionamiento, es decir, a mayor luz, o sea, a mayor intensidad lumínica, menor resistencia, aquí pueden funcionar de dos tipos, ¿vale? Es decir, lógicamente esto, ¿cómo funciona? Pues la resistencia del resistor va a depender de la temperatura a la que se encuentre, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos los NTC y los PTC. NTC son aquellos que la resistencia disminuye al aumentar la temperatura, es decir, que a más temperatura
tendrá menos resistencia, por lo tanto dejará pasar más electrones, es decir, habrá una mayor intensidad en el circuito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos, si lo tuviéramos a 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Tendremos una resistencia de prácticamente 50 ohmios y tendríamos una luminosidad. Si aumento la temperatura, esta luminosidad aumenta aún más porque, si os dais cuenta, la resistencia disminuye. ¿Qué ocurre si disminuyo la resistencia? Fijaros en la luz, ¿vale? Ha disminuido su intensidad porque ha aumentado la resistencia del resistor. ¿De acuerdo? Si bajáramos un poquito la tensión, vamos a notar aún más el efecto. ¿Veis? Tenemos una intensidad mayor mientras aumenta la temperatura, es decir, a mayor temperatura, menor resistencia. Fijaros cómo aumenta la resistencia y disminuye la intensidad del circuito. ¿De acuerdo? Bien. Estos son los llamados NTC. Después tenemos los PTC, coeficiente de temperatura positivo, el NTC es coeficiente de temperatura negativo, ¿vale? Y el PTC disminuye de otra forma, ¿de acuerdo? Estos son, o sea, disminuye de la forma contraria, es decir, lo que hace es aumentar, aumenta la resistencia al aumentar la temperatura, ¿vale? Por lo tanto, al aumentar la temperatura aumenta la resistencia, por lo que pasará menos intensidad por el circuito. ¿De acuerdo? Normalmente, para distinguirlos, cuando viene un menos T en el resistor, indica que es un NTC, es decir, coeficiente de temperatura negativo, y si viene un más T, significa que es un coeficiente de temperatura positivo, ¿vale? O directamente puede venir como aquí el nombre NTC, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo se utilizan? Pues como sensores de temperatura, en termostatos, termómetros, circuitos de protección de aparatos eléctricos, porque en los aparatos eléctricos es importante que no haya un calentamiento, porque ciertos aparatos eléctricos con mucha temperatura empiezan a funcionar mal o de forma que no esperada, con lo cual empieza a dar fallos por el circuito, ¿de acuerdo? Sistemas domóticos, ¿vale? Para regular la temperatura de casa, por ejemplo, el termostato de las calefacciones, ¿de acuerdo? Básicamente es un termistor, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son los tres tipos de resistores variables que vamos a ver en el